¿Por qué hemos decidido vivir 3 meses en la isla de Koh Tao? Porque Koh Tao es sinónimo de exuberante vegetación con vibrantes colores que, junto a su fauna y sus sonidos, te llevarán al paraíso. Es sinónimo de playas exóticas con blanquecinas arenas y aguas increíblemente cristalinas y azules donde poder pasar el día y relajarse. Es sinónimo de una cultura milenaria que atrapa a quien la conozca de primera mano. Pero también es sinónimo de ser una de las islas con mayor vida marina en sus aguas, lo cual la convierte en un destino por excelencia para los amantes del submarinismo. Esto es Pasaporte sin Límite, Koh Tao. Bienvenidos a este primer vídeo aquí en Koh Tao. Ahora os vamos a enseñar algunas de las playas más bonitas y más conocidas de la isla, así que seguidme. Para nuestra estancia en esta isla, nos decantamos por esta espectacular villa en lo alto de un monte privado en medio de la selva, la cual destaca especialmente por las sorprendentes vistas que tiene de la mayor parte de la isla. Ahora nos vamos para la playa y una cosa antes de irnos, os queremos enseñar una cosa muy curiosa que tienen las casas, son pequeños templos como este. ¿Qué son? Pues son como ofrendas que le ponen la gente como si fueran los espíritus, entonces le ponen las mejores bebidas, las mejores comidas, se las ponen todas aquí, como diciendo de que ofrecen todas las cosas que tienen en su casa a los espíritus. Y además en las casas también se encuentran los negocios y en las empresas de todo Tailandia. Y ahora ya con la moto nos vamos a poner en marcha hacia la playa. Pero aparte de unos lugares naturales singulares y con mucho encanto, cuando atravieses la isla podrás observar uno de los mayores exponentes de la cultura de la isla y del país, que es este peculiar y precioso templo budista, lugar de culto de la población de Koh Tao, la cual en su mayoría es budista. Ahora nos encontramos en la playa de Seirei Beach, que es una de las más grandes y con más vidas de toda la isla. Además, el acceso en moto y andando es muy fácil y está al lado del pueblo y es perfecto para ir paseando. Seirei Beach es sin duda la mayor playa de toda la isla. Localizado en el este de la misma, es uno de los puntos de mayor confluencia de la isla, ya que está metida de lleno en la pequeña ciudad de Seirei. Además, posee el puerto de Koh Tao, el cual es una constante ida y venida de turistas. Por otro lado, esta playa está repleta de hoteles, resorts y locales como restaurantes, cafeterías, bares e incluso taxi boats para desplazarse hacia otras zonas de la isla. Playa respecto a otras de la isla, lo bueno que tiene es que tiene muchas zonas de ocio como esta calle de aquí, que tiene restaurantes, tiendas y un montón de cosas para poder hacer de día y de noche. La calle principal que da acceso a esta playa es la zona neurálgica del ocio de la ciudad, ya que en ella se pueden encontrar la mayor parte de las tiendas y locales de la ciudad. Y por tener incluso bares con billar y piscina para consumir algo ahí dentro. Sin duda, es una calle ideal para dar un agradable paseo junto al apacible sonido de las olas del mar. Y en la zona que nos encontramos ahora, por la noche se convierte totalmente porque ahora vamos a descubrir discotecas y espectáculos de fuego que son increíbles. Estos increíbles espectáculos de fuego son muy comunes en las discotecas de Koh Tao, que se encuentran en primera línea de playa, ofreciéndose números increíbles con música desde las 9 de la noche. Hoy desde Koh Tao vamos a hacer una pequeña excursión a una pequeña isla que la tenemos pegada aquí a Koh Tao y concretamente ahora vamos a alquilar este barco que nos cuesta 500 baht para 2 personas, que 500 baht son unos 12-13 euros. Y ahora vamos a ir para allá, vamos a estar 4 o 5 horas y después nos volvemos. Bueno, vamos a salir ya hacia la isla y para que sepáis, cuanto más hacia aquel lado se coja, es decir, cuanto más cerca de la isla de Nanyuan se coja el barco, el taxi boat, más barato va a salir.
Entonces lo interesante es eso, siempre cogerlo por esta zona, la última parte. Ahora vamos para allá y será un trayecto cortito. Esta pequeña isla privada y administrada por el hotel que hay en ella es una de las mejores opciones de excursión para realizar en un solo día sin necesidad de desplazarnos excesivamente lejos. Ahora el taxi boat nos acaba de dejar aquí en la pasarela y ahora vamos a ir para allá para pagar la entrada, que ahora diremos cuánto cuesta. Y lo bueno de todo esto es que con la pandemia hay muchos menos turistas, porque cuando yo estuve hace 4 años estaba repleto. Así que yo creo que para disfrutar va a estar fenomenal. Ahora para poder entrar en la isla hay que pagar, son 250 baht por persona, que son unos 6,5 euros aproximadamente. Y cuando vengáis que tenéis que tener cuidado con una cosa, porque los plásticos de todo tipo están prohibidos, es decir, ni botellas ni nada de nada. Tampoco se pueden traer toallas, ni tampoco se pueden volar drones sin permiso. Muy famosa porque es un parque natural, que por eso es por la razón que están prohibidos los plásticos y todas estas cosas, y es un sitio perfecto para hacer el snorkel, disfrutar un poquito del agua transparente que parece agua de grifo literalmente porque está impecable, y sin duda las cosas que vamos a iros enseñando os van a encantar. Y una de las cosas más características de esta isla es que son, al fin y al cabo son como 3 pequeñas islas y cada una de ellas conectada por una pequeña lengua de arena, como por ejemplo la que podemos encontrar por aquel lado o incluso la que podemos encontrar por aquel lado. Si os fijáis, en esta lengua de aquí vienen las olas por los 2 lados y conforme vaya pasando el tiempo, el agua va a ir bajando, la marea, y toda esta arena de aquí se va a quedar descubierto. Ha costado un poco porque hay corriente por un lado y por otro, y tanto te lleva por un lado como para otro, y hemos estado a puntitos de caernos en un par de ocasiones. Y ahora, una vez que hemos cruzado, vamos a seguir una pequeña pasarela que da la vuelta a esta pequeña isla hasta llegar arriba, que vamos a ir a uno de los miradores más famosos de aquí. Es impresionante. Ahora, tras haber pasado por la pasarela, ahora vamos a comenzar la subida, que tiene pinta de que va a ser bastante empinada. Y ahora ya hemos llegado a la zona más alta de la isla, que como podéis ver las vistas son una pasada. Y ahora pues bajaremos para disfrutar de otra de las actividades más famosas de esta isla. Probablemente si buscas Koh Tao en Google Imágenes, una de las primeras fotos que te aparecerá de la isla será una foto desde este increíble mirador. Pues este es el sitio más popular de toda la isla para tomarse increíbles fotos que todo aquel que la visite no duda en compartir en redes sociales. Y ahora estamos en la otra parte de la isla, lo que vamos a hacer la actividad más famosa, que es snorkel. Justo en la parte esta de aquí tiene unas aguas transparentes y perfectas, así que vamos allá. Después de haber visitado todo el día esta isla de Nam Yuan, habiendo visitado aquella parte de arriba y habiendo hecho snorkel, ahora si os fijáis 4 horas después, ya esta lengua de arena ya está totalmente visible junto con la otra. Y bueno, la verdad es que el día ha estado muy bien y ahora ya nos va a recoger el barco y vamos de vuelta a Koh Tao. Después de venir por muchísimas cuestas bastante pronunciadas, acabamos de llegar a una de las playas de Koh Tao que se llama Sainuan Beach, que a nosotros nos encanta porque es un sitio que parece un pequeño rinconcito ahí escondido y muy muy bonito. Vamos para allá. Ahora después venir caminando por un pequeño camino, estamos llegando a un restaurante, porque hay este restaurante y otro al lado, que para que os hagáis una idea, cada plato cuesta más o menos unos 2 euros aproximadamente. Hay de todo, hay bastante variedad, comida tailandesa, y lo bueno es que está al lado de la playa.
Ahora mismo acabamos de llegar ya a la playa y hay que pagar 100 bahts por persona, que esto es un poco a voluntad porque pone eso, que se pague echando en la cajita. La playa de Sainuan es una de las joyas de Koh Tao, ya que para nosotros y para casi todos los visitantes es la mejor playa que tiene toda la isla debido a su gran y sorprendente belleza. Esta playa es una de las más tranquilas de Koh Tao, ya que la mayor parte del tiempo está vacía o con un número muy reducido de personas. Con su exuberante vegetación plagada de cocoteros e intensos verdes que contrastan con el increíble azul de sus aguas y su blanca arena, esta playa se convierte en uno de esos destinos que no puedes obviar si visitas Koh Tao. En la playa de Sainuan Beach ha vivido un tailandés que nos ha enseñado y hemos estado pelando un coco, que mirad el grosor que tiene, y ya estamos aquí con el coco preparadito, con el agujero hecho y mirad cómo cae. Pero sin duda alguna no puedes irte de esta isla sin haber vivido una puesta de sol desde esta playa. Y si te ha gustado este vídeo, dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal. En el próximo vídeo. Un poquito complicado porque hay que estar subiendo rocas muy grandes. Encontrado. Hay una tortuga gigante.